Muy buenos días, sean ustedes bienvenidas a este análisis de la Ley Orgánica de Discapacidades. Somos estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas, con el distinguido Máster Clever Lobo. A continuación, empezaremos dando los nombres de los integrantes de este grupo. Tenemos como integrante a la compañera Jocelyn Gonzabay, Isabel Medina, Erika Quistanchala, Cristina Ramírez, Angie Zambrano, Alexandra Tomalá y quienes habla Lisette Saldarriaga. Bueno, vamos a iniciar con el primer artículo. Bueno, muy buenos días. En sí, el tema de la discapacidad se ha constituido en un área de atención prioritaria, encaminada a la atención equitativa, transparente y de calidad de este grupo. A pesar de existir una ley de discapacidades, se requiere de un desarrollo normativo adecuado que permita la aplicación de los preceptos constitucionales vigentes y en ejercicio de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, en donde podemos decir que el objeto es asegurar la prevención, la detención oportuna y habilitación y rehabilitación de la discapacidad, y así garantizar una plena vigencia en función y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales, así como esta ley ampara a todas las discapacidades sensoriales, físicas y mentales, sea por causa genética, congénita o adquirida, y así quienes gozarán de sus beneficios serán ellos. Según el artículo 30 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratifica que cualquier persona con discapacidad tiene derecho a participar en igualdad de condiciones en la vida cultural. Además, el contexto recoge que se debe asegurar que los niños y niñas con discapacidad tengan un igual acceso que los demás niños y niñas a la participación de las actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, que sean incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar. En sí es muy triste que personas que trabajan habitualmente con menores o en administraciones con competencias que atañen a niños que no sepan que los derechos que tienen ellos y así lo vulneren de manera constante. Gracias. Bueno, sí, compañera, como sabemos en este ámbito de lo que es educación, a veces es un poquito complicado en la cuestión de que hay docentes que lastimosamente no hacen que esta ley, que este artículo, si bien decirlo, se cumpla. Hay muchas situaciones que los docentes no hacen válido que el niño con discapacidad se adapte o llevarlo a un proceso de adaptación con los demás niños. Si bien podemos mencionar que hay docentes que excluyen al momento de dar la clase porque piensan que el niño no es capaz de ser partícipe, es allí donde debemos nosotros como docentes capacitarnos, buscar la medida en lo cual si no lo hace la institución, el gobierno como tal, nosotros como llamados a este proceso que tenemos para el niño, capacitarnos, es ahí donde la ley nos obliga, si bien decirlo, a hacer esta incorporación, inclusión, medio que el niño con discapacidad sienta de que
prácticamente él puede, él debe y él está en su derecho de que se cumpla como tal. No sé si alguien más tenga algo que acotar a este. Sí, muy buenos días, compañeras. Pues sí, una de las importantes cosas que menciona lo que es toda la ley orgánica de discapacidad con respecto a la educación, ¿no? Es que una persona con discapacidad es la que presenta problemas físicos, sensoriales, mentales, ¿no? Y cognitivos más que nada. Mira, yo voy a contar una situación por la cual yo pienso que a veces gran parte de esto de lo que es educación no se toma en cuenta, porque yo tengo un hermanito que él está estudiando en una escuela X y, y sinceramente él no es tomado en cuenta, no lo toman en cuenta con su discapacidad que él tiene, porque él tiene una discapacidad de 35 de síndrome de Down. Entonces, él lo consideran como un niño normal, como todos los que están en su salón, pero el problema es que la docente que él le da no lo incluye a él con los demás compañeritos, porque le dicen que él tiene que enseñar la parte porque son otros métodos. Es verdad que un maestro tiene que tener en cuenta estos problemas, ¿no? O sea, de buscar un planeamiento para enseñar. Pero hay métodos donde nosotros podemos, como docentes, eh, practicar lo que es la inclusión, ¿ya? Porque netamente a los niños hay que hacerlos sociables, hay que incluirlos con sus demás niños para que ya vayan desarrollando eso, ¿verdad? Pero la docente, la maestra, no lo incluye, lo cita aparte a mi hermanito para que él con ella estén en clase. Entonces, eso no nos parece a nosotros porque sinceramente no, como no lo está beneficiando totalmente a él. Y otra cosa, o sea, imagínense, es una enseñanza tradicional lo que está ella enseñando, porque se basa de algo así recto, estético, o sea, no es algo como que algo para que mi hermanito desarrollase más, algo innovador, no, o sea, ella se basa a algo que ya está escrito y de ahí ella se va direccionando a eso. Es, claro, compañera, sí, si bien sabemos, es aquí donde prácticamente nosotros, como ya parte de que conocemos básicamente esta ley, este artículo, es donde prácticamente nosotros estamos llamados a que esto se cumpla. ¿Por qué? Porque no lo dice alguien conocido, lo dice la ley. Es allí donde estamos nosotros llamados a alzar nuestra voz y decir que el niño tiene una ley que lo ampara. Está, de cierto modo, está muy mal la situación en la cual el docente excluye al niño. Entonces, tratemos de que en esta posibilidad. Bueno, y es allí donde prácticamente nosotros debemos eh, hacer que esta ley se cumpla. Nosotros como docentes, futuras docentes, debemos que prácticamente romper este paradigma que existe en cuestionar que si el niño puede o no ser partícipe de un aula de clase. Bien sabemos que el niño debe ser incluido, en cualquier ámbito debe ser incluido. Así digamos que el niño no puede, las X personas dirán, pero nosotros sabemos que el niño tiene la capacidad. Todo depende de que sabemos, que tengamos esa disponibilidad, de que el niño lo podamos llevar a un punto de que él destaque más que todo en este proceso de aprendizaje y enseñanza. Entonces, nada, ¿algo más que deseen acotar? Muy buenos días.
En este caso también podemos decir que ya en la actualidad no podemos nosotros como docentes o la mayoría de docentes decir que no saben cómo llegar a tratar a los niños, porque en esta actualidad de todas las formas, siendo un video o buscando otro método, se puede saber cómo tratar o los métodos que utilizar. Entonces ya no sería una excusa como un docente decir, no, es que yo no sé tratarlo, pero si usted se educa para ser docente, usted debe de saber y usted debe ir conociendo, porque un docente tiene que irse preparando a medida del tiempo, porque no todo siempre vamos a seguir con la misma metodología, entonces las cosas cambian. Esa sería mi aportación. Buenas, hoy les venimos a hablar acerca del artículo 2, que se titula El ámbito. En este artículo ampara a todo ciudadano con discapacidad, ya sea que éste se presente residiendo en el exterior, pero con nacionalidad ecuatoriana, y también al ecuatoriano que esté en nuestro país. Esta ley también acoge a todo extranjero que se hospede o reside en nuestro país, siempre y cuando que esta ley se adhiere al grado de consanguinidad y afinidad. En primer lugar o grado se encuentran a los hijos, padres, nueros, yernos y suegros. En el segundo grado de confinidad y sanguinidad se presentan a los hermanos, abuelos y nietos. En el tercer grado se presentan a los tíos, a los bisabuelos y a los bisnietos. Y en el cuarto grado se presentan a los tíos y a los tíos abuelos y a los primos. En este ámbito se requiere que todo ciudadano con discapacidad tenga un derecho y el valor que se le adhiere como tal, ya sea en el ámbito público o privado, ya sea que en el ámbito educativo, en el ámbito laboral y en el ámbito como ciudadano. Ya sabiendo que esta ley o el artículo no fue validado en este tiempo de pandemia, ya que muchos ciudadanos con buen estado de salud hicieron mal uso y mal abuso de este artículo, ya que aquellas personas con discapacidad las dejaron en un stand-by, ya sabiendo que accedieron a un carnet para la vacunación, sabiendo que las personas con necesidad y los adultos mayores los necesitaban. Este fue, por ejemplo, Juan, siendo una persona que no se puede movilizar y estando en silla de ruedas, no presenta confinidad en este artículo, ya sabiendo que en su labor cotidiano de su trabajo no se le hacen respetar las reglas o lo respetan como tal persona con discapacidad, o sea, es mal abuso de su integridad. En lo personal, sinceramente, como ya había puesto el ejemplo anterior, ¿no? Yo siento también que en esta parte no se toma en cuenta ciertas ocasiones. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí nos menciona, ¿no?, que hasta las personas extranjeras, pero también como que ni se están amparados por esta ley, si tiene alguna discapacidad. Pero yo he encontrado hacia personas con discapacidad venezolanas y no
Y, o sea, ellos piden por una moneda día a día, se suben a los buses, así sea con su dificultad, a contar su historia, para que los ayuden, porque sinceramente también, como dice aquí en la ley orgánica, lo que es el artículo 45, ¿no? El derecho al trabajo, pero ellos no pueden adquirir un trabajo aquí en el Ecuador, por hecho de que no son de aquí y tienen que tener una visa de trabajo. Entonces, ahí está lo complicado. O sea, se supone que ellos están aquí por un tiempo, es verdad, se están refugiando en nuestro Ecuador y tienen que ser las mismas leyes para todos, ¿verdad? Entonces, en esa parte también yo no estoy quizás de acuerdo, porque hasta incluso niños se ven en las calles. Los padres tienen que ponerlos a lo que es aguantar frío, aguantar hambre para pedir una moneda en todo el día. Entonces, es lamentable a veces esta situación de donde no tampoco en la misma sociedad no se tome en cuenta esto. Gracias, eso es lo que puedo acotar con esto. Sí, acogiendo su petición, compañera, sí, es verdad, hay situaciones que lo demuestran, que por un lado tiene algo positivo y por otro lo negativo. Lo negativo es que hay que aceptarnos a la triste realidad. No se ampara a las personas del extranjero con este artículo o esta ley, porque en su ámbito, o sea, tienen que tener documentación para poder ejercer un trabajo. También se ha visto también casos de personas que en tal motivo de nuestro país son colombianas, son venezolanas, a veces hasta peruanas, piden monedas en las calles, hay personas con discapacidad que por muy poco que vendan, tienen algo que sustentar. Y esto es lo negativo del artículo. Hay cosas que o directrices que no se están cumpliendo. Bueno, es aquí donde prácticamente también tenemos que analizar lo que nos da el artículo número 3. El número 3, llamado a fines, llamada a fines. Esta ley busca construir un sistema nacional para la protección integral de las discapacidades. Es así como también quiere establecer servicios de calidad para la protección, prevención, detención, habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de las personas con discapacidades. También esto tiene como propósito proponer estrategias de protección que ayuden a eliminar las barreras tanto físicas y sociales que no permiten que esta inclusión se cumpla a plenitud. También quiere lograr la eliminación del abandono, el abuso, discriminación, que es más, hasta el odio y la explotación de las personas con discapacidad. Es así como también quiere sancionar y promover la responsabilidad de todo y garantizar más que todo la inclusión. Es así que esto quiere que sus derechos se garanticen y se cumplan. Es también mencionar, perdón, que algunos de nosotros estaban en nuestro conocimiento que el fundador de del llamado CONADIS, fue el expresidente Lenín Moreno,
cuando lamentablemente no fue así. Quien merece el reconocimiento y eso prácticamente se fundó en el año de 1992, es tanto la situación de que nosotros no hemos conocido hace cuánto es que esto fue fundado. Y es así como el doctor Rodrigo Borja Ceballos hace con la ayuda de la distinguida Carmen Calixto Borja, esto sea un hecho. Lo que es el CONADIS es se podría llamarlo un departamento en cual ayuda a que la persona con discapacidad tenga un carnet en el cual como la cédula lo distinga de que valga la redundancia de la ignorancia de la persona que pueda decir, no, tú no tienes discapacidad, por el simple hecho que lo ve en su estado físico normal. Pero cabe recalcar que no solamente la discapacidad es física, la discapacidad no es solamente a vista, sino es algo que prácticamente es a veces hasta invisible. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, una persona con llamado retraso mental es una persona que prácticamente necesita ayuda. Es así mismo como la que es la discapacidad física visible, personas que pierden una parte de su cuerpo, personas que tienen dificultad al movilizarse, personas inválidas, personas que utilizan silla de ruedas, personas con síndrome de Down, personas con labio leporino, o sea, son varias situaciones. Entonces, es aquí donde prácticamente nos vemos en la penosa, si bien llamarla situación en la cual esto no se cumple. Es aquí donde podemos ver, si bien lo dice la noticia, hay incluso personas del Parlamento, personas de allá asambleístas que en esta pandemia aprovecharon a sacar carnet de CONADIS, aún sabiendo que no tenían ningún grado de discapacidad. Es allí donde prácticamente no se da prioridad a las personas que sí lo necesitan. No sé si alguien más tenga algo que quisiera acotar con... Sí, es un aspecto muy importante, compañera, del cual usted menciona, ¿no? Que prácticamente, o sea, para ponerse ante la sociedad de que esta persona tiene una discapacidad, tiene necesariamente tener lo que es el carnet de CONADIS, necesariamente, para saber que esta persona tiene una discapacidad. Pero hay ciertos puntos de ventaja y desventajas, porque como usted menciona, existe mucha corrupción, ¿no? Entonces, las personas que realmente lo necesitan a veces no son tomadas en cuenta. Y nuevamente voy a poner el ejemplo de mi hermanito. Él tiene una discapacidad de síndrome de Down, y él prácticamente en la escuela es considerado un niño normal. ¿Ya? Y él es considerado de este modo también porque él hace como 5 meses atrás todavía él no tenía lo que es el CONADIS. Sí llegaba allá a donde mi mamá a hacer las visitas, a ver cómo es el medio donde el niño se desenvuelve, donde vive y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Y prácticamente la tenían a mi mamá esperando 2 años siquiera para poder él tener lo que es este carnet importantísimo, que es muy importante
para que, o sea, él pueda recibir sus beneficios, ¿no? Lo que nos menciona la Ley Orgánica de Discapacidad, porque tienen beneficios a estas personas, son amparadas por la ley misma. Entonces, él no tenía esos beneficios y mi mamá, o sea, se las veía, o sea, era muy complicado. Y hasta incluso él no podía entrar a estudiar en una escuela normal, no estudió durante mucho tiempo. Él tiene sus 7 años de edad, y recién él está en inicial, aprendiendo a pronunciar, vocalizar, y es ahí donde también existen problemas, ¿no? De que docentes no saben cómo desarrollar esas partes finas y gruesas de un niño con discapacidad. Y eso de la certificación, la verdad, para que él pueda adquirir sus ensayos, sus ¿cómo se diría ahí? Sus ejercicios corporales que se necesitan, ¿no? No las podía adquirir hasta el día de hoy que menciono, porque él ya tiene su carnet de cannabis, y entonces él ya comienza ya por fin a poder hablar, porque él ni siquiera podía pronunciar, vocalizar las palabras correctamente. Pero desde que él ya comenzó a asistir a estas clases, ¿no?, que les brindan, él ya puede pronunciar, ya es más sociable, ya hace cosas normales, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que puedo acotar con respecto a esto, compañero. Bueno, otro punto también sería que desde el gobierno de Rafael Correa se los vino a reconocer ya del todo, porque antes sabíamos que existían niños con discapacidad, pero sin embargo eran como que no existían. Nunca habían existido por la sociedad porque, o sea, no los consideraban normales. Entonces, desde que ingresó, Rafael Correa hizo que se respetara con los mismos derechos a cada uno de estos niños con sus necesidades, así también implementándoles más escuelas. Bueno, en este caso también tenemos el artículo 5. ¿A qué se refiere el artículo 5? De promover la corresponsabilidad. Corresponsabilidad para nosotros es el equilibrio y la igualdad, sin discriminar a nadie, y tener una participación ante todos. Ya, porque podemos decir que en las unidades públicas se sigue viendo estos casos. Ya no importa que sea pública, semipública o privada. Los niños pueden estar en la escuela donde los padres quieran mandarlos, no solamente en una escuela específica donde se encuentren niños con esas capacidades. O sea, porque de ahí ya los vamos excluyendo. O sea, claro, necesitan en ciertas partes un tipo de educación un poco más acomplejada a ellos, pero ellos también necesitan saber que tienen el apoyo del resto de la sociedad. En un caso, en una escuela privada, los padres podrán decir, no, yo voy a mandar a mi hijo a esta escuela por el simple hecho de que aquí no se va a ver, porque yo estoy pagando para no encontrarme con ciertos tipos de personas. Por eso lo saco de una unidad pública. Pero se chocaría, porque sí existen padres que mandan a sus hijos a una institución privada con su discapacidad. En este caso hay un estudiante de una escuela X que tiene privilegios, tiene como quien se puede decir, medalla, escogiéndolo como uno de los mejores estudiantes, estando en uno de los mejores puestos, siendo un niño con discapacidad. Es muy reconocido y es apoyado exactamente hasta el director. O sea, y ahí el niño se siente cómodo porque todo el mundo lo trata como una persona normal. Entonces el niño no demuestra problemas, no es agresivo, sino es que es más bien amigable con todos. Y si nosotros lo vemos, claro, el físico se le puede ver que tiene una apariencia de discapacidad, pero hablando con él parece una persona normal, se expresa de la misma manera de todos nosotros.
Entonces ahí nosotros deberíamos darnos cuenta de que ¿por qué lo vamos a excluir si tiene las mismas capacidades, los mismos dones que nosotros? Existen otros casos que, bueno, la familia no quiere que los reconozcan porque sigue habiendo casos de que no, que cómo voy a creer que voy a presentar a mi hijo si tiene discapacidad, va a ser una burla. Entonces sigue habiendo esas mentes negativas de decir, bueno, en un caso yo estaría orgullosa porque mi hijo presenta ciertos dones. Entonces no lo podemos ver de la peor manera. Y siendo escuelas públicas y privadas, necesitan que sean excluidos y que sean tratados con igualdad, aunque existan docentes que no lo vean de esa manera. Pero en la actualidad todo esto está penado si no se hace respetar cada derecho de cada estudiante. Claro, compañera, compañera. Sí. lo Le doy que la palabra, usted, le doy la palabra. ya, disculpe. Sí, lo que menciona usted, compañera, es importante porque hay escuelas que ya no usan la metodología, es que no puedo, es que no me enseñaron. Más bien se arriesgan a hacer un nuevo comienzo, a de cuenta con la etapa de estos niños o personas adultas, porque no solamente son niños, son personas adultas que también constan con capacidad. Y es verdad, tienen demasiados dones que aflorar. A diferencia de un niño normal, tienen cualidades, más dones y en, en comienzo a estos niños puede ser que se les tome clases aparte, pero no es que se lo están incluyendo, tal vez que sea por la docente que le esté dando una adaptación curricular o adaptación pedagógica para que el niño se adapte y después ya lo puedan incluir en la aula. Tanto en las privadas y en las públicas instituciones, esto se acopla porque tengo una vivencia. El año anterior, mi mamá también es docente. Ya, a mi mamá le dieron 2 niños con discapacidades especiales. Ella, en cambio, sí hacía así, les daba clases aparte de los niños, pero después como un mes o 2 meses ya los incluyó en el aula normal. Pero se vio que esos niños eran como, daban sus dones más que el resto, o sea, no hay que excluirlos, no hay que sentir pena, no hay que decirles que los padres no se cieguen a la idea de que van a hacer una burla, antes bien van a florecer más que el resto. Sí, compañera, exactamente eso era lo que yo quería recalcar. Más bien, netamente no es culpa de quizás lo que se ha dicho, ¿no? La educación inclusiva. No es culpa de las personas las que crearon, hicieron esto posible, ¿ya? Porque se trata de incluir a todo tipo de personas. Pero vamos que hay que romper barreras, hay que marcar la diferencia. ¿En qué sentido? Docentes que eh, hacen desear mucho de parte de ellos, o sea, ¿en qué sentido? De la manera de enseñar, en la manera de compartir conocimiento. Una bien cosa se sabe que el docente no aprende un solo día. Los docentes tienen que ir desarrollando su aprendizaje diariamente, aprendiendo cosas nuevas. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo se vaya a topar con un caso diferente que nunca a nosotros nos ha mencionado. Nuestro labor, nuestro propósito, nuestra situación para estar frente a esta situación es estar preparados, capacitados, estar prestos a seguir capacitándonos y aprender más para en algún momento tener esa forma de ayuda, ¿no? Para ellos, que son el futuro, ¿verdad? Gracias.
Es muy bueno, compañera, porque los docentes deben de seguirse preparando todos los días, porque la manera de estudiar y las tecnologías siempre avanzan. Entonces, un docente no se puede quedar estancado con la metodología de ya varios años atrás. Es decir, y no puede seguir enseñando como a ellos le enseñaron. Entonces, ellos tienen que innovar. Y sí, prácticamente aquí lo que nosotros queremos reconocer es que sean vistos de las mejores maneras a todos los niños con discapacidad, porque vienen a ser niños igual, vienen a pertenecer aquí a la sociedad y no puede ser posible que se los trate o se los discrimine, porque tienen los mismos derechos y aquí nosotros estamos haciendo que se reconozcan y se vean y saber en qué aporta cada artículo que nosotros estamos tratando en este momento. Bueno, ahora vamos con el artículo 6, ya, persona con discapacidad. En este artículo principalmente nos menciona el perfil de la persona con discapacidad, de cómo es tomada en cuenta dentro del reglamento, dentro de la ley orgánica para discapacidad, ¿no? Y pues dentro de ella nos menciona las principales características como son mentales, intelectuales o sensoriales, ¿ya? Por la cual una persona presenta discapacidad. Pero también obviamente, como ya podemos observar aquí, no solamente son físicas, sino que también son problemas cognitivos, como en la parte mental. Entonces, dentro de aquí de esta ley también existen lo que son los beneficios para estas personas, las bondades que les brindan, respaldando a cada persona con discapacidad, y que a continuación serán mencionados detalladamente y con un poco más de características a mencionar, ¿no? Gracias. Bueno, a continuación daré mi análisis respecto al artículo 7, persona con deficiencia o condición discapacitante. Para comenzar, la discapacidad es un término general que abarca lo que es las deficiencias, por lo cual para que exista una discapacidad tiene que haber una deficiencia. Y esta deficiencia se relaciona con déficit o ausencia de algo. Existen diversas deficiencias como son las físicas, sensoriales e intelectuales. Como la física, aquí la persona presenta dificultades como es la movilidad de diversas partes del cuerpo. Por otro lado también está la sensorial, en donde esta afecta a los órganos de los sentidos. Las personas pueden presentar lo que son alteraciones auditivas, visuales o presentar dificultades en el momento de comunicarse. Y por otro lado también tenemos la intelectual. Esta es cuando una persona presenta problemas para captar o procesar la información. Y esos tipos de deficiencias antes mencionadas puede llegar a lo que son las discapacidades. Por ejemplo, si existe una deficiencia visual, existe lo que es la discapacidad, limitando así el desempeño o disminución de su capacidad de ver. Bueno, con esto damos por finalizado el análisis con el tema Ley Orgánica de Discapacidades de los artículos del 1 al 7. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Isabel Medina. El día de hoy les voy a hablar sobre el artículo número 4 de los principios fundamentales. La no discriminación. El principio de la no discriminación se refiere a la garantía de igualdad del trato entre individuos, sean o no sean de una misma comunidad, país o región.
Es decir, vela por la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas, más aún de las personas con discapacidad. Indubio pro homine, el principio pro o personas también como conocidas como pro homine. Es un criterio de la hermenéutica que informa todo el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir de la forma más amplia a la interpretación más expresiva cuando se trata de proteger los derechos humanos. Esto es en duda del hombre de que tengan algún cuestionamiento sobre lo que es derechos de las personas con discapacidad. En cuanto a la igualdad de oportunidades, pues nos quiere decir que todos somos iguales ante la ley de los hombres y principalmente ante la ley de Dios. Quiere decir que las personas con discapacidad o capacidades especiales tienen igualdad en trabajos, en estudios, tienen los mismos derechos. Responsabilidad social colectiva. Entendemos que es el conjunto de obligaciones legales, nacionales e internacionales y éticas que han de respetar y aceptar las empresas asociadas en consecuencia del desarrollo de sus actividades. Como podemos ver en la imagen, es la ayuda que le brindan ciertas entidades a las personas con discapacidad. Celeridad y eficacia. En cuanto a esto, quiere decirnos que las personas con discapacidad en todo lugar público o privado deben de tener privilegios y deben de ser atendidos con rapidez y eficazmente. Mientras que la interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas o entre factores de diferente edad, entre un género o condición social. Por ejemplo, también puede haber una interculturalidad entre personas con discapacidad, sean de una raza o de distintas poblaciones. En cuanto a la participación e inclusión, pues dice que no debemos discriminarlos, como ya lo mencionamos, más bien debemos hacerlos partícipes de cada acto social, hacerlos que ellos sean los protagonistas de cada evento en el que ellos participen. La accesibilidad. La accesibilidad, podemos decir que, por ejemplo, acá en Salinas existe un camino especial en lo que es el sector de la playa para que las personas con discapacidad que no pueden caminar puedan llegar hasta el mar. Existen sillas especiales, así como podemos ver en la imagen. Protección de niños, niñas, adolescentes con discapacidad. Como podemos ver, aquí hay en la imagen, vemos las olimpiadas de niños discapacitados y hay personas a sus alrededores procurando que no se lastimen, que no se caigan, ni que haya algún tropiezo o alguna dificultad por parte de ellos. Atención prioritaria. Esto quiere decir que si las personas con discapacidad se encuentran en un banco, ya sea una entidad pública o privada, deben ser prioritarios. En este caso debe existir una caja para que los atiendan a ellos primero. Bueno, esto ha sido mi análisis en cuanto al artículo 4. Muchas gracias.